¿Por qué dice tercera, octava semana? Porque, bueno, veníamos de la primera y segunda, pues, la evolución del embrión. Llegamos hasta la tercera. Ya de la tercera no vamos a seguir ese recorrido porque ya sería embriología en general. Entonces, de la tercera en adelante vamos a detenernos solamente en el desarrollo del sistema embriológico. Okay, no vamos a ver los demás porque se supone que ustedes ya en embrio, en las otras que vieron, pues ya manejan eso. Entonces nos vamos a detener en las semanas en el sistema embriológico. Entonces hoy vamos a hablar de los procesos que se dan en el sistema nervioso desde la tercera hasta la octava semana. Obviamente, o acotando que el sistema nervioso central es uno de los primeros sistemas que se empiezan a formar. Y por eso es muy importante que ustedes tengan claro lo que pasa en la primera y la segunda. Más que todo en la segunda, ¿ok? Entonces, Calderón, nos habíamos quedado en un embrión que ¿cuántas capas tenía? Nos habíamos quedado en lo que es el embrión que tiene el sincitotrofoblasto, el citotropoblasto, el hipoblasto, el epiblasto, tiene las lagunas en el sincitotrofoblasto, tiene, si no me equivoco, ya he presentado lo que es la cavidad amniótica, el saco vitelino. Ok, entonces básicamente ahí quedamos. Ya le dije que el cito y el sincito, pues, ¿qué son los anexos? Los vamos a dejar a un lado y vamos a seguir solamente con la formación del embrión. Y ya vamos a dejar la formación de los otros órganos y nos vamos a detener en la formación del sistema nervioso. Entonces, en el embrión quedamos en que tenía dos capas, el hipo y el epi, y que tenía dos cavidades, la cavidad amniótica y el saco vitelino, y otras cosas, bueno, el cito y el sincito, pero ese no. Entonces, bueno, quedamos ahí, entonces entramos a la tercera semana. Y resumiendo aquí, ¿qué pasa en la tercera semana? Se forma la línea primitiva, después se forma el nódulo primitivo, empieza la gastrulación, luego se empieza a formar la placa neural, se cierra la placa neural y forma el tubo neural. ¿Ok? Entonces, ese es el resumen de la semana. ¿Cuáles son los dos procesos importantes de la tercera semana? Gastrulación, es decir, que ese disco bilaminar va a pasar a disco trilaminar y cuando pasa a disco trilaminar va a cambiar de nombre. Ya no va a ser epi-hipo, sino las tres láminas que conocemos. Y se va a empezar la neurulación primaria, que es la formación del tubo neural. Básicamente en la parte que nos interesa de neuro. Entonces, esos son los dos procesos que nos interesa y que vamos a ver ahorita. Obviamente, la gastrulación es la tercera semana, la neurulación empieza en la tercera semana, pero se continúa en la cuarta hasta la octava. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si recuerdan, cuando alguno de ustedes me preguntó qué es anterior y qué es posterior, no podemos saber, porque el embrión es algo redondo que no sabemos qué es anterior ni posterior, ni derecha ni izquierda. Entonces ahí es que se va a empezar a formar la línea primitiva. Y la línea primitiva es esta señora que está acá. Se empieza a formar de la parte caudal hacia la craneal. Entonces ahí ya nos orientamos. Tenemos caudal y tenemos craneal. La línea primitiva termina en una fosa o en una depresión, que es la fosita primitiva, y en un abultamiento, que es el nódulo primitivo. Entonces, línea primitiva, nódulo primitivo, fosa primitiva. Ok, ¿qué es lo que provoca esa línea primitiva? Básicamente, lo que provoca es que las células, ¿se acuerdan que teníamos un epiblasto, que era el de arriba, ¿sí? Y un hipoblasto, que era el de abajo, que serían estas manitas. Entonces, las células del epiblasto van a migrar hacia esa línea que se está formando. Van a migrar en esta dirección, se van a ir hacia la parte inferior, hacia la región del hipoblasto. ¿Ok? Y entonces el epiblasto ya va a cambiar de nombre, se va a llamar
ectodermo. Entre las dos capas que existían se va a formar la tercera capa, que es el mesodermo. Si se imaginan un sándwich, es lo que está en el centro. Entonces, las células migran hacia la línea primitiva y entre las dos van a formar el mesodermo. Pero no solamente van a formar el mesodermo, sino que van a infiltrar el hipoblasto y van a formar también el endodermo. ¿Ok? Entonces, del epiblasto se van a formar las tres capas, que será el resumen con que habíamos terminado la clase anterior. Ok, eso es un corte transversal, si agarramos el disco y lo cortamos para ver cómo se están formando las tres capas. Ok. Seguimos aquí. Entonces, esta sería la línea primitiva que llega a la fosita primitiva, al nódulo primitivo, y ahí se queda. ¿Qué pasa? Aquí, estos dos círculos que ustedes ven, vamos a empezar otra vez a jugar. Estos dos círculos primitivos que ven en la parte craneal, y aquí, ¿cómo se llaman? ¿No es el neuroporo anterior y posterior? ¿O el caudal? No, porque todavía no hemos formado ningún tubo. O sea, imagínense que está el sándwich, que están las tres capas, el meso, el ecto, el meso y el endo. Pero en esos dos puntos está la membrana bucofaringea y la membrana coacal. Una craneal y otra caudal. Esos van a ser los dos agujeros donde comemos y evacuamos. Es decir, la bucofaringea va a formar la boca y la coacal el ano. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia, o por esto se caracteriza esta membrana. ¿Sí ven? En esa parte de la placa no existe mesodermo, solamente está el ecto y el endo. El ecto y el endo. No está la tercera capa. Esas son las dos membranas. ¿Y por qué es importante? Aparte que van a formar la boca y el ano, que hasta ahí va a crecer la placa neural. La placa neural es esta señora que ustedes ven aquí. Esta es la placa neural. ¿Cómo se forma esa placa neural? Cuando agarro esto, tengo problemas con pasarla. Entonces, ¿por qué se forma la placa neural? Volvemos. A nivel a este nivel, déjenme agarrar entonces lo del PowerPoint porque esto aquí. A este nivel está un conjunto de células, que se acuerdan que esta era la placa bucofaringea, ¿no? O sea, esto es la cabeza y estos son los pies. Entonces, a este nivel hay un conjunto de células que se llaman precordales. Precordales. Entonces, a ese nivel va a empezar este proceso. Si ustedes ven, este es el ecto, meso, endo. Las capas del endodermo en la parte media se van a diferenciar, ¿sí? Y van a formar una cresta. Esa cresta se va a enrollar sobre sí misma y va a formar un tubo. Ese tubo va a perder la conexión con el endodermo, que va a volver a crecer y va a conservar su continuidad y forma la señora notocorda. ¿Ok? La notocorda. ¿Sí? Entonces, en la parte craneal, las células del endodermo se diferencian, hacen una cresta, se cierran, se independizan del endodermo, se quedan dentro del mesodermo, en la parte media, obviamente, y forman la notocorda.
Esa notocorda es la que vimos aquí. Va a estar en el medio de los dos. ¿Sí ven? Dentro del mesodermo, entre el ecto y el endodermo. Ella va a ayudar a que se prolifere la placa neural. ¿Qué es la placa neural? Este señor que está aquí, que es el ectodermo, se van a empezar a diferenciar la placa neural. Entonces empieza así. Aquí tenemos... ¿Dónde estoy? Me pierdo. Okay. Tenemos la línea primitiva. La notocorda se va a empezar a formar aquí por abajo. Entonces, de donde termina la línea primitiva, el ectodermo empieza a diferenciarse y va a crecer hacia la parte craneal y hacia los lados. Es que yo los tengo, estoy en la pantalla, ¿sí? Entonces va a empezar a crecer. Entonces, por eso, la línea primitiva se quedó ahí y el embrión va a empezar a crecer. Y todas estas células que están arriba de la notocorda, si bien la notocorda está aquí por abajo, en la mitad, se va a empezar a diferenciar todas estas células que van a formar la placa neural. Cuando ya está formada la placa neural, se empieza a encurvar y forma la surco neural. Cuando este surco se une, forman el tubo neural. Esa es la neurulación. Vamos a ver si aquí se entiende. Yo lo voy a encontrar. Esto en teoría es un video. No, pues ya lo voy a dejar. O dibujo o dejo el puntero, pero no sé. Señora, ya no lo quiero. Se me pierde el mouse. No. Y está tan bonito. Ay, ya no lo quiero ya. Puntero, marcador, borrador, borrar todas las entradas. Ya. Ok. Esa es la formación de la placa neural. Si ven, no es que la línea vaya a disminuir, sino que la línea llega hasta donde tiene que llegar, la notocorda se forma por abajo y la placa neural empieza a diferenciarse. ¿Ok? Y el embrión va creciendo hacia la parte superior. Si hacemos un corte transversal de ese embrión, va a quedar más o menos así, que es lo que vamos a ver. El endodermo, el mesodermo, el ectodermo y esta cantidad de células diferenciadas que es la placa neural. Esta placa neural va a formar el surco neural, es decir, una hendidura, pero las células que están en el límite de la placa neural y el ectodermo se van a diferenciar y van a formar la cresta neural. ¿Ok? Y esta cresta neural, ok, se vuelven a unir, por favor, se va a unir y va a formar el tubo neural. ¿Qué pasa con estas células que se diferenciaron acá? Se van a independizar y van a quedar a ambos lados del tubo neural, que es lo que va a ayudar a formar ciertas estructuras del sistema nervioso periférico, la glándula suprarrenal, los melanocitos, los ganglios del sistema nervioso autónomo, entre otras cosas. Ok, ¿cómo se cierra ese tubo? No es que está el surco y se cierra todo de una vez, no.
realmente se cierra como un zipper en ambos sentidos. ¿Dónde empieza a cerrarse? A ambos lados de la notocorda, si vieron que el mesénquima va a formar lo que son las somitas. Ustedes ya lo habían estudiado. Bueno, cuando se empiezan a formar las somitas, aproximadamente, aquí está una somita, después 4 somitas, más o menos cuando está formándose la cuarta somita, es que empieza ese tubo, o ese surco que está abierto, empieza a cerrarse. ¿Okay? Más o menos a este nivel, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos algo así. La placa neural y el surco y las crestas que se están formando. Ya cuando se forma, ya está formada a nivel de la cuarta somita, ya empieza a cerrarse en sentido craneal y en sentido caudal. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa. Se va cerrando el tubo hacia la parte craneal y hacia la parte caudal. Y esto es lo que queda, que es el señor tubo neural. ¿Qué tiene el tubo neural? La pared, que son células, y la parte central, que es la luz del tubo neural. Esos son los principales procesos de la tercera semana, ya empezando la cuarta. ¿Qué hay en la cuarta? ¿Qué pasa en la cuarta? Empieza a latir el corazón, en general, ¿no? Voy a decir lo que pasa en la cuarta y esta es la última vez que vamos a ver. Ya el día 23-25 ya está cerrado todo el pliegue, el surco neural, entonces queda abierto en los dos extremos, que es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Empiezan a formarse las podas olfatorias, los arcofaringios, se curva el embrión y ya. Okay. Entonces, repasamos la neurulación. En el 22 días dijimos que estaba así, a este nivel, porque obviamente se empieza a cerrar de aquí hacia arriba. Aquí ya está cerrado y este es el corte donde está completamente cerrado. Al cerrarse el surco neural, al formar el tubo neural, pues obviamente se vuelve a formar nuevamente el ectodermo. Al igual que aquí, que al formarse la notocorda y al independizarse, se vuelve a formar el endodermo. Entonces, al final, cuando se va cerrando, el tubo neural en un corte transversal quedaría de esta forma. Y estas son las somitas y estas son las células de la cresta. Y ahora vamos a pintarlo de colores. Esto, Dalia, ¿qué sería? Dalia. El tubo neural. Ajá. ¿A qué da origen el tubo neural? Betsabe, ¿a qué da origen el tubo neural? A los neuroporos. No, Rosero, ¿a qué da origen el tubo neural? María Calle, ¿a qué da origen el tubo neural? Espinal. Calle. Médula espinal. Ajá. Moreno. La misma pregunta. Obvio. O sea, todavía no ha sido contestada completamente. Al neuroepitelio y a los neuroblastos. Cercado, usted que se está aquí muriendo de la risa. ¿A qué, Gabriela, prende la cámara? ¿A qué origen el tubo neural? No, no me estoy riendo. El sistema nervioso central. Sí, esa es la respuesta. Al sistema nervioso central. Pero no me estoy riendo. Ah, ok. Al sistema nervioso central. Es decir, al encéfalo, al tallo encefálico y a la médula espinal. NASPU. ¿Y qué va a quedar o qué de el orificio o el agujero que tenemos aquí? ¿A qué va a dar origen? Si este es el sistema nervioso central, lo que está en el centro,
al, que es el al agua. sistema, al sistema nervioso periférico. Gabriela, prende la cámara. Eunice, ¿a qué da origen el hueco que está en el medio? La cresta neural. ¿Verdad? ¿Esa es la cresta neural? No. No. Estamos hablando del tubo neural. Ah, el tubo. El ¿Qué tubo parte? neural. El tubo, en general, va a dar origen al sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Encéfalo, tallo encefálico y médula. Pero tiene un huequito. ¿Cómo está representado ese huequito? ¿O qué va a originar ese huequito? La médula, no. Todo el tubo va a dar origen al sistema nervioso central. Pero el hueco, ¿a qué va a dar origen? Y si ustedes entienden esto, pues ya no van a tener muchos problemas ya de ahora en adelante. Voy a tratar de dibujar así con todo lo feo que yo dibujo y todo. Sistema ventricular. Al sistema ventricular. Acuérdese que siempre estudiamos dos cosas, o tres. La sustancia gris, la sustancia blanca y las cavidades. Esto va a dar origen a las cavidades y por eso decimos, del encéfalo la cavidad son ventrículos laterales, del diencéfalo la cavidad es el tercer ventrículo, del mesencéfalo la cavidad, mire, hasta bonito me quedó, el acueducto de Silvio, y del romboencéfalo el cuarto ventrículo. Entonces, este espacio que va hasta aquí va a dar origen a las cavidades. Listo. Y las crestas, tubo neural, sistema nervioso central, encéfalo y médula. Y las crestas, Guayamabe, la cresta, ¿a qué va a dar origen? Al sistema nervioso periférico. Perfecto. O sea, por descarte, entonces, la cresta va a dar origen al sistema nervioso periférico y ya tenemos esas tres cosas. Y el huequito, que era lo que le preguntaba, al conducto, a los ventrículos y obviamente al agujero ependimario que va por toda la médula. Entonces, si ustedes tienen claro este esquema, es lo primero que tienen que aprender. No solamente van a tener claro la parte de embriología, sino también cuando estudiemos macro y micro y van a entender las relaciones y la ubicación de las estructuras. Si ustedes tienen claro esto, entonces seguimos continuando. Y la notocorda, que se me había olvidado. La notocorda va a originar de la médula no, de la columna vertebral y va a formar el núcleo pulposo que hay entre los huesos. Ese es lo que nos queda de la notocorda cuando estamos adultos. Ok, entonces decimos que al 20... ¿Y por qué él se fue? A los 23 días estamos más o menos así. ¿Ok? Tenemos todo el tubo neural formado, pero tenemos el neuroporo anterior abierto y el neuroporo posterior. ¿Ok? A esa edad empieza a incurvarse el embrión. Entonces, yo insisto, el azul, pues es el tubo neural cortado a la mitad.
Ah, yo soy touch. Ok. Entonces empezamos. ¿Ya están todos? Creo que sí. No los puedo ver todos cuando comparto la pantalla. Y alguien lo tiene prendido el audio. Listo. Ahora sí. Ok. Entonces aquí tenemos el embrión que empieza a incurvarse en la parte cefálica y en la parte craneal. Usted recuerda que teníamos dos cavidades. Ok. Entonces estas cavidades ya se las podemos ver aquí. Este es el saco vitelino que queda en la parte ventral del embrión. Y en la parte posterior teníamos la cavidad amniótica, que aquí está dorsal, ¿sí? Es este espacio, que esto es lo que va a quedar de la cavidad amniótica. Este sería el tubo neural y como ustedes ven, él está abierto en la parte anterior y en la parte posterior. Este sería los neuroporos, el ventral, el anterior y el posterior. El postral y el caudal. Okay. En teoría, esos neuroporos se cierran el primero entre el 23 o 25 días, depende del texto que lean, y el posterior a los 3 días después, es decir, a los 97. Eso era para que vieran la diferencia de cómo se va incurvando tanto el embrión, entonces obviamente se va a incurvar también el tubo neural. Finalizando la semana que tenemos. Entonces, tenemos este señor que está aquí. ¿Okay? Con su tubito que se va a cerrar y se cierra el posterior. ¿Y qué pasa? Que de la 1, 2, 3, 4, de aquí, a partir de la cuarta somita, de aquí hacia arriba, se va a empezar a dilatar y va a formar el tallo encefálico y el cerebro. Y de la cuarta somita hacia abajo va a formar la médula espinal. ¿Ok? Entonces, encéfalo y tallo encefálico y lo demás que va a crecer menos es la médula espinal. El encéfalo va a tener
3 dilataciones en la tercera semana. ¿Cuáles son las 3 dilataciones? Aispruan, estás ahí de primera. Sí, dime. ¿Cuáles son las 3 dilataciones que están de la cuarta somita hacia allá? La puedes decir de craneal a caudal o de caudal a craneal. ¿Cuáles son las 3 primeras vesículas o las vesículas primarias? Cali. Calle. Cajón. Doctora, eran las vesículas cerebrales. Claro, estas, ¿cómo se llaman? Romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. ¿Es o no? Claro. Existe otra, o cerebro anterior, medio y posterior. Prosencéfalo, metencéfalo y elencéfalo. O sea, diencéfalo y telencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo y el metencéfalo que va a formar la protuberancia y la médula oblongada y obviamente el cerebelo. De aquí en adelante es la parte práctica de la clase y la van a dar ustedes. Yo solamente la coloco ahí. Aispurua sigue siendo la primera que tengo aquí, entonces explíqueme qué es esta lámina. Estas son las láminas que van a salir en el quiz, así que apréndanse. Explíqueme esta lámina, de acuerdo a lo que explicamos el día de hoy. Tiene 1 minuto. Ya, donde dice lateral medial, esto sería cuando se va a formar lo que sería el tubo neural. Y la parte de abajo se ve como que unas células. Esta sería como que la parte de las células pluripotenciales. Ajá, ¿qué es esto? Esto que está aquí, ¿qué capa es? El ectodermo. El ectodermo. Bueno, en ese momento es epiblasto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto es la dirección de las células. Que esta es la señora línea media, ¿sí? La línea media, la línea primitiva. Entonces, las células van hacia allá. Y después van ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Para formar qué, Cali? Vamos a formar ¿cómo es? El mesodermo. La parte ¿Y qué más van a formar? También, todas las células van a formar el mesodermo y también van a formar el endodermo. Exactamente. Entonces, esta lámina lo que está graficando es cómo las células del epiblasto van hacia la línea media, van a migrar y van a formar el meso, el endo y obviamente ello se convierte en ecto. Es decir, ¿cómo se llama este proceso? Calle. Gastrulación. ¿Cómo? Gastrulación. Gastrulación, perfecto. ¿Y qué es esto, Calle? ¿Mandé? ¿Qué es eso? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Exactamente, visto desde un microscopio electrónico, este es el endodermo, el mesodermo y el endodermo. Perfecto. Muñoz, ¿qué es esto? Ahí se va a empezar a formar el tubo neural, ¿no? Ajá. O la línea primitiva. Y ahí se va a... Ajá. ¿Y qué más? Y después estos van a empezar con los somitas, ¿no? Y se van a empezar a cerrar a partir del... ¿Pero qué representa esta imagen que está aquí? Ajá, este es el embrión, aquí está perfectamente que se está cerrando el tubo neural, no se ha cerrado en toda su extensión, y aquí hay un detalle, ¿cuál es este detalle? Que no se cierra. No está cerrado, este es un neuroporo. Por eso, uno se cierra. Ese es el neuroporo, o sea, la respuesta es el neuroporo.
Y esto, ¿qué sería? Después viene Rosero. ¿Qué corte sería esto y qué representa? Está hasta bonito. Ok, venga y lo ayudo. ¿Qué es esto? No es. Qué triste. Valarazo. Valareso. ¿Me suena nuestra moneda? No creo. Banchón. Eso no es ese no es el endodermo donde se está formando, en medio se encuentra la notocorda, o sea, el endodermo es todo eso de afuera, no es. Ok. Es un corte que está aquí. Si ven, es un tubo completo y está representando el surco. Aquí, si yo hago un corte aquí, ojalá que haya puesto la imagen. A ver. Sí. Entonces, ese es el embrión. Está cerrándose parcialmente la cresta neural y tenemos abierto aquí el neuroporo posterior y el neuroporo anterior. Si hacemos un corte en la parte superior, aquí, estaría así, que más o menos representa la lámina anterior. Está formándose el surco neural, pero está aún abierto. La notocorda está en la parte inferior, como dijo Banchón. Pero si lo hacemos acá, si ven, ya está cerrado. Entonces, ya está cerrándose el tubo neural, ya está formado el tubo neural. ¿Qué es esto? Y bueno, donde se empezó a cerrar, ya las células de la cresta que están aquí a los lados, ya se desprendieron y se fueron en esta dirección y están aquí las crestas neurales y se vuelve a formar la capa del ectodermo. ¿Okay? Y más o menos ese es el nivel de los cortes. Entonces, ¿se acuerda que habíamos dicho que otra vez? Ok, aquí está. ¿Quién entró? Gabriel. Los procesos se van dando en conjunto. Tanto el cierre de la cresta para formar el tubo y la incurvación del embrión. Entonces, más o menos va a ser esto que ocurre al mismo tiempo. Se va cerrando hacia la parte craneal, hacia la parte caudal y el saco vitelino queda adelante hasta que se cierra completamente el tubo neural. ¿Sí? Entonces, esta es la tubo neural que se va cerrando, se cierra, se va incurvando, disminuye en la parte anterior el saco vitelino. Lo mismo, solamente que bueno, aquí ya está cerrado y muestran en un microscopio electrónico
como son las células de la cresta neural. Este es divertidísimo. Aquí marcaron las células, se acuerda que todo pasa en la línea media. Las células van hacia la línea media y luego se distribuyen. Entonces marcaron en las células y se ve más o menos así. El movimiento de las... Ay, no se ve bien. Esas son las células que están migrando. No es que dure mucho, ¿no? Pero... No, pues sí, bello. Entonces, aquí tenemos, esto es 3D, pero aquí está 2. La neurulación temprana y tardía. Aquí todavía está abierta el surco neural y aquí está cerrado. ¿Sí ven? Y pues obviamente las somitas. Las somitas, que es el mesénquima que está a ambos lados, pues como ellas van creciendo, ellas también contribuyen a que el surco neural se vaya cerrando. Y en este proceso, pues ya se establece la orientación del embrión. Entonces tenemos en la parte superior, tenemos la parte inferior, tenemos ventral, tenemos dorsal y tenemos derecha y tenemos izquierda. Este se lo dibujé yo, tan linda. Ok, pero no lo animé. Esto es un corte de ese embrión que vimos acá. Entonces, este es un corte de un embrión humano con microscopía. Entonces, en la parte central que vemos el tubo neural, la luz del tubo neural que va a dar origen a todo el sistema ventricular, a ambos lados de ella la somita y aquí la señora notocorda. Esto que haré aquí, que no me dio tiempo de pintárselo, ya lo vamos a pintar. Esto sería el endodermo, ¿sí? Esta hilera de células que quedan acá. Obviamente todo esto es mesodermo porque es la somita y el ectodermo es lo que queda acá, ¿sí? Lo que va a formar la piel, básicamente. ¿Sí? Entonces, este ya es el ectodermo, las somitas, notocorda, endodermo. Bueno, vamos a ponerlos a ustedes. Bueno, si tenemos un embrión aquí que yo no lo veo porque los tengo ustedes ahí arriba, donde está el corte, en la parte superior, si se fijan, está formándose la cresta neural, está la depresión, pero no se ha cerrado. Y ahí donde vamos a ver la célula, no me la puedo señalar porque no la veo. Si vamos un poco más abajo, ustedes ven esa placa neural que estaba aquí, que se empezó a encurvar, ya está formando el surco neural. Aquí ya están diferenciadas las crestas neurales y este tubo se va a ir cerrando, ¿sí? Hasta que se cierra completamente. Entonces, fíjense, aquí tenemos el tubo neural completamente cerrado, con la luz del tubo neural. En teoría aquí están las somitas, la notocorda sigue estando aquí. Vamos a pintárselo en colores diferentes. El ectodermo sería esta capa que está aquí. El endodermo sería lo más interno. Amarillo. El endodermo sería esto que está aquí. En la mitad, el endodermo y faltaría algo. ¿Qué me falta? El mesodermo intermedio. No. No. Es que la digo aquí. Acuérdense que aquí las crestas neurales se diferencian. Entonces se cierra el tubo y las crestas neurales se ubican lateral, pero por fuera del tubo neural. Por eso, las crestas es el sistema nervioso periférico, quedan fuera del tubo neural. Entonces, por eso este señor que es tubo va a formar todo el sistema nervioso central y la cresta neural va a formar el periférico. Si ven la explicación, esto se cierra aquí, el tubo queda aquí en el medio, las células de la cresta que están aquí se diferencian y van a quedar por fuera, a los lados, y es lo que va a formar el sistema, ayudar a formar el sistema nervioso periférico, porque obviamente los nervios son las prolongaciones de las células que están dentro del sistema nervioso central. Ok, eso es una microscopía, obviamente, a más resolución. Y pues aquí ya está formado completamente el tubo neural. Y vemos las células. ¿Okay? Pero,
¿quién no le hemos preguntado hoy? A Erazo. Erazo, ¿qué está viendo usted ahí? Si yo le digo, tiene 5 minutos para que me escriba esta lámina, son los 5 puntos de su quiz. Dígame qué es. Están los somitas Ajá. en la parte media. Está también la línea media o línea primitiva. Está... Ok. A ver, disculpa que te interrumpa, pero ustedes tienen que aprender a contestar y siempre tienen que tener un esquema. El esquema es que ustedes siempre van de lo general a lo específico. Y siempre primero tienen que decir qué es, ¿sí? Porque a menos que estemos adivinando, si yo empiezo a decir tiene lentes, tiene el pelo largo, ¿sí? Primero tengo que decir qué es. Entonces usted me dice, esto es un embrión. ¿De cuántas semanas? Entonces, usted no sabe, yo tampoco, pero no está cerrado ninguno de los 2 neuroporos, entonces tiene que tener menos de 23 días. Y usted sabe que si ya se empezó a cerrar el tubo, tiene que ser como una tercera, cuarta semana. Entonces usted y las somitas se empiezan a formar. Entonces, bueno, esto es un embrión de aproximadamente 4 semanas y tenemos una visión dorsal, porque estamos viendo las somitas. Porque en la parte ventral veríamos el saco vitelino o la bola esa grandota que vimos. Entonces, primero, ¿qué es? Es un embrión de aproximadamente 3-4 semanas que tenemos una visión dorsal. Y ahí se empieza a decirme los detalles que usted me dijo. A Guayamá ya le pregunté, ¿hay alguien que no ya le haya preguntado? A Calderón, aquí está. Ajá. Ya que sabemos que es un embrión de entre la tercera y la cuarta semana, que es una vista dorsal, ¿qué más podemos ver? Ya me dijeron que tenía somitas, que son estas prolongaciones que están aquí. Si tiene estas señoras que están aquí, ya se empezó a cerrar el tubo neural, es decir, que ya está en la neurulación primaria. ¿Qué más ve usted aquí? También podemos observar de la parte derecha el neuroporo anterior y en la parte izquierda el neuroporo craneal y el izquierdo del caudal. Exactamente. Entonces, las somitas, la fusión del tubo neural, que es la línea media, y pues aquí no se ha fusionado, aquí todavía tenemos cresta, y el neuroporo caudal y el neuroporo ventral. Perfecto. Nascu, de esto es craneal. 1, 2, 3, 4. De aquí en adelante, ¿qué se va a formar? El neuroporo posterior. ¿Qué se va a formar o qué va a dar origen el tubo neural en esta parte? La médula. No. Va a dar origen al tallo encefálico, protuberancia, médula oblongada, protuberancia y mesencéfalo y al cerebelo. Al cerebro y obviamente al cerebelo. En caudales médula. Sí, sí. Y de aquí hacia abajo, ¿qué va a formar? La médula espinal. Fácil. Médula espinal. Y aquí, tallo encefálico y encéfalo. Ok. Porras. Yo le voy pasando y usted me va explicando esto. Okay. Ya. Bueno, ahí vemos las 3 capas germinativas desde la parte del ectodermo, mesodermo, que es la media, y ahí la parte central, que es la notocorda, ya, y ahí por último vemos el endodermo, ya. Una vez que esté aquí, se va a producir lo que es la invaginación, por decirlo así. No me nombraste la placa neural. La placa neural, perdón. Y ahí, eso es importante para nosotros, ok. Ya, y va a producirse lo que es una invaginación, como se ve en la siguiente imagen. Esta invaginación como tal, ya viene a aparecer lo que es el surco, y ahí viene lo que son las 3 mismas líneas, las 3 mismas capas germinativas. En la siguiente diapositiva, ya, ¿sí? Ay, perdón, ajá. Ya, en esta diapositiva, del lado superior, vemos que ya está formado netamente lo que es el tubo, y en las partes exteriores, como en forma de Mickey Mouse, está lo que son ya las partes
¿cómo que se llama? Cresta neural. Cresta neural, ya. Debajo de la cabecita de Mickey Mouse, por decirlo así, está lo que es esa bolita roja que se llama notocorda. A los lados están los somitas, que vienen a ser de la parte de 4 para arriba, lo que son el prosencéfalo, mesencéfalo, todo lo que es de médula, tronco encefálico y encéfalo. Y para lo que es y lo que es de la parte, a partir de la cuarta, y viene a ser todo lo que es médula. Ya. Del lado inferior ya está lo que es el tubo neural, la notocorda. La parte más externa está lo que es la dermis. Esto es lo que va a formar la somita. Bueno, Ah, eso ya, ya no sí. nos interesa, que las somitas forman el dermatoma, el miotoma, el ectoma, es decir, los huesos, la piel. Bueno. Ah, ya. Y eso, a ver, Ya. si es una línea, Ajá, es una línea, es un repaso ya. Es que no, yo nunca sé pasar esto. En teoría se movía, pero bueno. Este es el resumen de todo, ¿sí? Esta es la línea primitiva. A ver quién está por aquí. Cajó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ese esquema ahí medio extraño, ¿qué representa? La línea primitiva. Porque viene en evoluciones de aquí para allá. Ahí se puede. Disculpe. Ajá, siga. Usted me dijo, esta es la línea primitiva. A ver. Entonces, esta es la línea primitiva, que llega a la fosa primitiva y al... A ver, a la fosa primitiva y al nido. Nódulo primitivo. Nódulo primitivo. Y de ahí en adelante, a ver, esta es la placa oncofaríngea y esta es la placa. De ahí hasta acá, ¿qué es lo que se va a formar o qué representa esto rojo? La placa neural. No, antes de la placa neural. Lo que está en el medio de los dos, que es lo primero que se forma. No. Lo que va a inducir que se forme la placa neural, el tubo neural. Es que esta se los trae porque esa es como la secuencia, ¿sí? Línea primitiva, nódulo primitivo, fosa primitiva, notocorda. Notocorda. La notocorda que llega hasta dónde, o sea, hasta la membrana oncofaríngea. La notocorda va a hacer que se forme la placa neural arriba en el ectodermo, que es esta placa neural. La placa neural se dobla y forma el surco neural y el tubo neural. Sí. Aquí. Esta es la dirección donde van a ir las... no sé muy bien. Y aquí se ve más o menos bien. Ahí el embrión está creciendo, se está formando, que no vemos, pero se está formando. Ahí sí ven cómo se está formando el tubo neural y se va cerrando. Y obviamente vemos las somitas hasta que se cierran los tubos neurales. ¿Sí? Ese es todo el proceso. ¿Sí? Como las somitas ejercen presión a ambos lados para que se vaya cerrando el tubo neural. Y ya se cerró el tubo neural. Listo. Vamos a ver quién está por aquí. Ay. Moreno, dígame qué es esto. Rapidísimo. Ay, esta está más bonita. Epa, la pasé toda. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Rápido, ya lo tiene que saber. Tenemos 10 O sea, minutos. que en la primera se ve el surco, está metido, está hacia abajo, en la primera imagen, y en la otra ya no está eso, ya desapareció. O sea, se las puse al revés. Está la placa neural y está
el surco, ¿sí? Solo el surco, que es la depresión. Aquí ya se está formando más profundamente, todavía no se ha cerrado, entonces aquí está formándose el surco, pero se ve muy claro lo que es ectodermo, mesodermo, y endodermo. El endodermo es el más finito, ¿no? La capa de células más finitas es el endo. Meso, ecto. Y se ve cómo se está imaginando las células de la placa neural. Y aquí pues ya se está cerrando el tubo neural. Y aquí, Fajardo. Bueno, específicamente ahí se sigue viendo lo que es el surco neural, la pared ventral del soma, más o menos. ¿Qué sería esto? ¿Mandé? ¿Qué sería esto que te estoy dibujando? La notocorda. No, lo que te estoy dibujando. La notocorda. O sea, no sé, es que es el surco y ahí está el lado de la Mira, la notocorda está acá. Ya, perdón. Acuérdese, la notocorda se forma primero. Tenemos ecto, ¿sí? Ecto, fuera, meso, mitad, endo, adentro. El endo es solamente esta línea de células. Meso, en la mitad se forma la notocorda. La notocorda induce al ecto a formar la placa neural que se curva y va a formar el tubo neural. ¿Qué sería aquí? Nice. ¿Sí? ¿Mande? Sí, ese es el tubo neural. O sea, aquí ya está cerrado. La notocorda, si te fijas, sigue quedando aquí. Este sería el endo, todo esto sería el meso, las somitas, y por fuera el ecto, el tubo neural, y hacia los lados las células que provienen de aquí. No, las células que provienen de la cresta. Las musculares, creo que eran células musculares. De la cresta neural. Los miotomas vienen de acá. Los somitas, que son los miotomas y todo lo demás, no nos interesa. Lo que me interesa es esto. Placa, a ver. Este es el surco, ¿cierto? Pero habíamos dicho que habían unas células, las células que están aquí, se van a diferenciar, que son las crestas neurales. Cuando pasan acá, ahora les puse otro color para confundirlos, ¿sí? Quedan fuera, se van a ubicar al lado y es lo que forma el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central, pues lo va a formar este señor que está aquí, que es el tubo neural. ¿Ahora sí lo ves? ¿O sí entiendes mejor este esquema? Fajardo. Sí, doctora, ese es se parece el embrión de pollo, ¿o no? Ajá. Pero lo importante es que describan. ¿Esto sería qué? Para terminar aquí. Esta capa, ¿cómo se llama? Ya. Ay, no. El ectodermo, perdón. El ectodermo. La de aquí, que es la más fina. Pueden decirlo todos en coro porque yo creo que ya... Endodermo. Y el otro es mesodermo. Mesodermo. ¿Y esta señora que está aquí? Notocorda. Este señor que está aquí. El tubo neural. ¿Y aquí? En las crestas Que va a dar origen al sistema nervioso periférico. Perfecto. Bueno, eso ya no es. 10. Miren. Esto es lo que pasa cuando yo quiero hacer las clases.
Mm.